Anaconda es una de las franquicias más reconocidas cuando hablamos de películas protagonizadas por animales asesinos, y es que aunque han pasado casi 30 años desde su estreno, la película original sigue siendo un referente del cine de criaturas y del terror de supervivencia. Sin embargo, la historia de esta franquicia también representa una de las caídas más estrepitosas de la historia del cine de criaturas. Lo que comenzó como un blockbuster con un enorme potencial terminó convirtiéndose en una serie de secuelas cada vez más baratas, absurdas y muy criticadas. Por eso en este video veremos qué pasó con Anaconda. El origen de Anaconda se remonta a los años 90, una época dorada en la que el cine gozaba del enorme éxito de películas de criaturas. Esta fiebre por el terror natural se disparó tras el fenómeno masivo de Jurassic Park, que puso de moda ver animales gigantescos desatando el caos en la pantalla grande. En aquel momento habían películas de tiburones, arañas, gorilas y hasta monstruos marinos. Y en medio de esto surgió Anaconda. El proyecto comenzó con un guion escrito por Hans Bauer, un guionista que proponía llevar a la gran pantalla una idea poco explotada por el cine de gran presupuesto: una anaconda gigante. Si bien es cierto que ya existían películas sobre serpientes, la gran mayoría eran producciones menores. Ninguna se había atrevido a trasladar el terror directamente a las profundidades de la selva amazónica, un escenario lleno de misterio y una gran mitología en torno a estos reptiles. El proyecto llegó a Columbia Pictures, que decidió apostar por convertir a esta serpiente en un gran monstruo cinematográfico. Fue así como en 1997 llegó a los cines Anaconda, una película que contra todo pronóstico terminaría convirtiéndose en todo un clásico del cine. La cinta nos cuenta la historia de un grupo de documentalistas que se adentran en la selva amazónica para filmar un documental sobre una misteriosa tribu llamado Shirishama. El equipo junta un elenco bien variado de actores que le dieron bastante pegada al proyecto, como Jennifer López, que antes de ser la estrella que es hoy interpretó a Terry Flores, la directora de un documental. Por otro lado tenemos al rapero Ace Cube como Danny Rich, el camarógrafo, Eric Stoll como el Dr. Steve Halley, Jonathan Hyde como Warren, el capitán, y la parejita formada por Dennis y Gary. Mientras navegan por el Amazonas, el equipo se topa con el villano de la película, Paul Sharon, interpretado por John Boyd, que aquí es un cazador que se queda varado en medio del río, por lo que nuestros personajes aceptan llevarlo y durante gran parte de la película nos recordará que es el villano al poner unas caras de lo más sospechosas. Pero ¿quién duerme así? El caso es que a partir de aquí, Sharon los acompaña guiándolos por la selva, demostrando no solo ser un experto en serpientes, sino también en medicina, ya que más tarde el Dr. Steve sufre la picadura de una avispa que lo deja sin respirar, por lo que Sharon le hace un corte en el cuello para luego meterle al tubito un lapicero y ahora sí puede respirar. Es un genio. Pero lo malo es que Steven queda inconsciente y así se la pasará hasta el final de la película. Mientras tanto volvamos a la selva, porque a lo largo de la película nos darán indicios de que la anaconda está por atacar, pero no atacará, y en su lugar veremos cómo se almuerza una pantera. ¡Dios mío! Volviendo al barco, Sharon engaña al grupo llevándolo por otro camino donde encuentran una embarcación destruida, y al bajar a revisar, el capitán sufre el primer ataque de la gigantesca anaconda. Desde luego no es el mejor CGI, pero tiene lo suyo. Continuando con la trama, Sharon trata de capturar a la criatura, pero el resto del grupo se opone, lo que lo obliga a revelar su verdadera identidad. En realidad, Sharon les tendió una trampa de inicio a fin, tan solo para capturar a la anaconda, que vale una millonada. Con la ayuda de Gary preparan un señuelo para el animal, pero el plan sale mal y la anaconda arrastra a Gary a las profundidades, dándonos este planazo del vientre del animal. ¿En serio se le marca la cara así? Con la pérdida de Gary, el equipo queda devastado, y ahora deben enfrentar las exigencias de un excéntrico cazador arrogante que toma el control del navío. Pero no por mucho, ya que le atienden una trampa y más tarde lo amarran al mástil. Cuando los problemas parecían haber terminado, deben enfrentar otro inconveniente, porque el barco queda encallado y nuestros personajes deben volver a meterse al agua, pendientes de que la anaconda vuelva a atacar. Mientras tanto en el barco, Denise, destrozada por la muerte de Gary, se dispone a eliminar a Sharon, pero este crack se avienta un enorme salto, atrapándola con las piernas y después de darnos una cara para el recuerdo, la estrangula. Las cosas se pondrán peor porque la anaconda vuelve a aparecer y en un intento por salvar a sus amigos, Warren se sacrifica trayéndola hacia la cascada, dándonos uno de los momentos más recordados de la saga. ¡Dios mío! Ya en el barco, Terry y Danny tienen un duro enfrentamiento con Sharon, hasta que en un momento la gran serpiente derriba un gigantesco árbol que impacta y los manda de vuelta al agua. De inmediato nadan de vuelta a la nave, pero Ace Cube es capturado y en un intento desesperado lucha por su vida hasta que Terry toma un rifle y acaba con el animal.
pero Paul aparece mandando a volar a Terry, y cuando está a punto de disparar a Danny... Sí, de manera totalmente conveniente, Steve despierta sedando a Sharon con un dardo para ahogarlo en el río, y luego se vuelve a dormir, y esa fue su única función en la cinta. Poco después los supervivientes abandonan el lugar, y aquí les hago una pregunta, ¿no notan algo extraño en esta escena? Sí, ¿qué onda con esa cascada? Este probablemente sea uno de los peores reciclajes del cine, y es que es la misma escena de cuando encallaron con las rocas, solo que en reversa. Siguiendo con la historia, nuestros personajes llegan a una antigua fábrica abandonada en búsqueda de combustible. Cuando menos lo esperan, Sharon vuelve una vez más y... Esperen, ¿cómo es posible que sobreviviera si cayó al agua con el cuerpo sedado? Debió haberse ahogado. Necesidades del guión. Nuestros personajes son capturados y agárrense porque de la nada aparece otra anaconda mucho más grande. Sí, la batalla final no va a ser con la anaconda que se nos venía presentando desde el inicio de la película. No, sino esta otra que apareció de la nada. Prácticamente tiraron al tacho media película. Y aquí no sé qué es más tonto, creer que en verdad podía capturarla con una red o imaginar cómo pensaba subir tremendo monstruo al barco. Cuestión que su plan fracasa y es estrangulado dejándonos esta tremenda escena. Hagamos una pausa para apreciar lo bien ejecutada que está esta secuencia. La sensación de realismo que transmite la anaconda en este momento es genuinamente espeluznante. Y es que es uno de los mayores aciertos de la película, lograr que el monstruo por momentos se sienta 100% real. Un logro que consiguieron gracias al uso de animatrónicos en el set. Sí, las anacondas físicamente estaban ahí durante la filmación. Un detalle técnico que comparte con otras grandes películas de culto. Y que probablemente fue la clave del por qué esta cinta quedó marcada en la memoria de todos. Es verdad que el CGI de los 90 a veces peca de verse anticuado, pero cuando la cámara enfoca al animatrónico, el resultado es sumamente convincente. Volviendo con la historia, la serpiente regurgita a Sharon y por alguna razón guiña el ojo. Terry y Dan enfrentan a la criatura llevándola a lo más alto de la chimenea, donde encienden las llamas quemando al animal. Y hay que destacar que esta escena también fue grabada con efectos prácticos. La anaconda muere, pero vuelve una vez más, y esta vez es Ice Cube quien la termina rematando. Esta historia concluye con nuestros personajes navegando hasta que finalmente se cruzan con la tribu de los Shirishama. Fin. Anaconda está lejos de ser una obra maestra como otros grandes clásicos, pero destaca por ser una película enormemente entretenida, que logró encontrar su propio lugar en el cine de los 90. ¿Por qué es tan recordada? No es porque fuera una buena película, porque no, está lejos de serlo, sino debido a una combinación de varios elementos, desde su anaconda animatrónica, sus muchas irregularidades, su elenco y sobre todo la actuación tan única de Jon Voight. Con un presupuesto de 45 millones, logró recaudar 136 millones de dólares, un éxito que para aquel entonces pues era muy rentable, abriendo las puertas a otra película, Anaconda 2. Estrenada en 2004, esta secuela buscó expandir aún más la mitología de la anaconda, al explicar el origen de su colosal tamaño. Para ello nos presentan la orquídea sangrienta, una flor rarísima que según un grupo de científicos posee propiedades capaces de prolongar la vida, y que más adelante descubrimos que son el alimento de las anacondas. Aquí la historia ya no se desarrolla en la selva amazónica, no, en su lugar nos trasladamos a la isla de Borneo, en el sudeste asiático, un lugar donde en teoría no existen anacondas, pero para esta película sí las hay. La cosa es que una corporación farmacéutica quiere la flor, por lo que envía un equipo de científicos para conseguirla, y este equipo está conformado por la doctora Sam Rogers, el Dr. Ben, la chica rubia, el negrito carismático y el Dr. Jack Byron, el villano de la cinta que se queda chico en comparación con el tremendo personaje de Jon Voight. Se me hace que le faltó una cara más de malo. Antes de adentrarse en la selva, los científicos contratan a un asiático y al gran Bill Johnson, el guía más intrépido y varonil de la selva, tan intrépido que puede mecharse él solo contra un cocodrilo. El macho. Ya con el equipo completo se internan en la selva y al cabo de un rato aparece el primer inconveniente, una tormenta que pone en peligro la expedición, por lo que Bill intenta cambiar de rumbo pero Byron lo soborna para asumir el riesgo. Esta mala decisión provoca que la embarcación caiga por una cascada, dejando a todos varados en medio de la nada. Pero no se preocupen porque el buen Bill Johnson llama a un amigo para que vaya a rescatarlos, pero el sujeto nunca llegará porque será la primera víctima de la anaconda. Ahora, sin barco y sin comunicación, los personajes se verán obligados a continuar el recorrido a pie, y en el trayecto deberán enfrentar los peligros de la selva, como pantanos, sanguijuelas, una araña que si te pica te paraliza el cuerpo, y por supuesto, la anaconda.
Después de ver este plano, a cualquiera se le quita las ganas de volver a meterse a un río. Tras presenciar el ataque, el grupo entra en pánico, pero tranquilos porque el buen Bill Johnson los calma asegurando que es casi imposible volver a toparse con una anaconda de ese tamaño. No habrá otra en kilómetros. Las probabilidades de encontrar otra igual son astronómicas. Para sorpresa de todos, poco después se topan con otra todavía más grande. ¿No dijiste que esa anaconda era la más grande que habías visto? Lo era. Con esto, Bill llega a la conclusión de que las anacondas están en plena época de apareamiento, por lo que pronto llegarán muchas más y deberán abandonar la selva lo más antes posible. Para lograrlo, el equipo une fuerzas para armar una improvisada balsa. Sin embargo, todo el esfuerzo se irá al tacho porque Byron, obsesionado con conseguir la orquídea, traiciona al equipo arrojándole una araña a Ben, dejándolo tieso para que convenientemente una anaconda que pasa por ahí se lo acabe devorando. Y aprovechando el caos, Byron huye con la balsa dejando tirado al equipo. Para alcanzarlo, el equipo se mete a la selva y en el camino se enfrentan a varias anacondas. Pero no se preocupen porque el buen Bill Johnson vuelve a demostrarnos por qué es el personaje más intrépido de la saga, acabando con la anaconda de un solo navajazo. ¡El macho! De vuelta con Byron, finalmente encuentra la orquídea, pero lo malo es que para llegar ahí, deberá cruzar por el nido de las anacondas. Razón por la que regresa a buscar a los chicos, pero no hay que preocuparse ya que el buen Bill Johnson vuelve a sacar su navaja y... No, Bill, esta vez no funcionó. Luego de esto, Byron obliga a la rubia a ir por las flores, regalándonos una de las escenas más cargadas de tensión de toda la saga. ¡Basta, Rogelio! De repente la rubia deja caer la mochila con flores en un rincón, por lo que Byron baja a recuperarla, pero la araña lo pica y cae al nido, y la doctora también. Pero qué escalofrío sentí al ver esta escena. ¡Qué miedo! Al final la doctora consigue salir a tiempo y el negrito salva el día haciendo explotar el nido con un galón de combustible. Todo termina con los supervivientes huyendo en balsa y fin. Con un presupuesto estimado de $20 millones, la película logró recaudar unos 71 millones en taquilla, teniendo una recepción muy negativa por su guión simple y sus muchas incoherencias, que la dejó bastante por debajo de la primera entrega a nivel comercial. Pero a pesar de estos factores, esta secuela es recordada por ser incluso más entretenida que la original, al haber aprovechado mejor el escenario, pasando de ser un thriller de terror donde todo giraba en torno a la anaconda, a convertirse en una película más volcada a la aventura y la expedición, donde los protagonistas se encuentran con anacondas en el camino. Después de que la cinta no alcanzara el impacto de su predecesora, la franquicia tomó un nuevo rumbo. La tercera entrega dejó los cines y pasó directamente a la televisión. Pero aquí viene un detalle clave del cine de los 2000. Anaconda no fue la única. Muchas de las franquicias de animales asesinos que tuvieron un gran éxito en los 90 atravesaron exactamente el mismo problema, perder su impacto en las salas de cine. Debido a esto, la gran mayoría migró a la televisión por cable y al mercado de los DVD, dejando de ser grandes producciones cinematográficas para convertirse en productos de entretenimiento barato. El gran responsable de muchas de estas producciones fue el canal Sci-Fi, uno de los grandes canales de televisión por cable en Estados Unidos. La cadena descubrió que sus maratones de fin de semana con películas de monstruos generaban niveles de audiencias brutales, así que en lugar de gastar millones comprando derechos de estrenos de cines, el canal comenzó a financiar sus propias historias o a adquirir franquicias en decadencia, y es así como llegamos a Anaconda 3. Para esta película renunciaron por completo a la identidad de las primeras dos, dejando de lado el detalle más llamativo, el escenario, donde el punto fuerte siempre fue ver a la anaconda acechando a los protagonistas jugando con el miedo que te transmite un ambiente tan hostil como la selva. En este nuevo formato trasladaron a la enorme serpiente a los alrededores de una ciudad, dejando el suspenso y miedo de lado para enfocarse más en la acción, donde lo más nefasto no es su guión, sino el CGI, que si creías que ya era malo en las anteriores, en esta película es directamente horrible. What the hell? La historia inicia con un grupo de mercenarios liderados por Hemet, interpretado por el mismísimo David Hasselhoff. Soy David Hasselhoff.
Y vaya que supieron aprovechar su imagen en publicidad. Soy David Hasselhoff. Hasselhoff logra capturar a 2 anacondas gigantes para una compañía farmacéutica, la misma de la segunda entrega. Esta empresa está financiada por el multimillonario Murdoch, un viejito que está en las últimas porque tiene cáncer. Y básicamente toda la trama gira en torno a este problema. La compañía experimenta con la orquídea sangrienta para hallar la cura, y necesitan a las anacondas porque convenientemente son los únicos animales capaces de tolerar el suero. Aquí también conoceremos a Amanda, la doctora encargada del proyecto, que tiene delirios con la anaconda. Pero eso no es importante, lo importante es que, como era de esperarse, las anacondas escapan. Pero eso no es lo peor, no, ya que ahora las anacondas escupen ácido. Y eso tampoco es lo peor, no, porque también son resistentes a las balas. Y por si todo eso fuera poco, ahora tienen un aguijón. ¿Qué? Sí, un aguijón. ¿Qué? Efectivamente, a estas alturas la película se fue al carajo, pero si tengo que rescatar algo, es que su mecanismo ya no solo se basa en devorar y estrangular, no, porque ahora pueden desvivir de las maneras más brutales y sangrientas posibles, de modo que compensen el terrible CGI. Tras el ataque de la criatura, el gran David Hasselhoff vuelve a aparecer de manera heroica. Y junto a su nuevo grupo de mercenarios se aventuran a cazar a los animales, porque, dato que no les conté, Está embarazada. luego de una intensa búsqueda, el equipo da a parar un recinto abandonado, donde hallan el nido y uno de los mercenarios se sacrifica volando a una anaconda. Con esto solo queda una serpiente, así que deciden volar todo el lugar, pero agárrate porque descubrimos que David Hasselhoff en realidad es el malo. Sí, fue enviado por Murdoch para llevarse una cría y continuar con los experimentos. Cuando está por despacharse a la doctora, de la nada la doctora se pega una gran coreografía de combate como una gran mujer empoderada. Claro que sí, dándole una paliza a David para luego irse caminando de la forma más épica posible. No exageres. La película termina con otro mercenario de Murdoch llevándose una cría que logró sobrevivir, dando paso a otra película, Anaconda 4. Ya nada tiene sentido. Tras los acontecimientos de la película anterior, un científico continúa con los experimentos de la orquídea y la anaconda, la cual, como era de esperarse, se vuelve a escapar desviviendo al científico. A raíz de esto, Murdoch contrata a otro sujeto para conseguir la fórmula, quien junto a su grupito de mercenarios se adentra en el bosque buscando a la criatura. Ya en el bosque volveremos a ver a la doctora Amanda, y en el camino se nos presenta a este rubio misterioso que, te adelanto, no hará nada relevante en toda la película. Pero no hay tiempo para explicaciones porque de una la anaconda empieza a atacar. En otro punto del bosque conoceremos a otro grupo de personajes que la verdad también son irrelevantes. El único importante es Jackson, este de aquí. Estos sujetos terminan involucrándose en medio del problema, hasta que en un momento todos los personajes coinciden en un prado, presenciando probablemente la escena más ridícula de la saga. ¿Qué es eso? Luego de esto, nuestros personajes se juntan con los excursionistas para escapar, pero en el camino son capturados por los mercenarios, quienes después de eliminar a los personajes de relleno, toman de rehén a Amanda y a este otro tipo para buscar los sueros. Porque sí, al final el científico sí logró crear una cura contra el cáncer, y para que no cayera en malas manos, la escondió por ahí. De modo que nuestros personajes son obligados a buscarla, pero en el transcurso nos plantarán un posible amorío entre Amanda y el tipo que acaban de conocer. Pero no se encariñen porque más tarde es devorado por la anaconda, y en un gran acto de heroísmo, uno de los mercenarios se sacrifica activando unas granadas. Lo malo es que la criatura lo deja en visto y se va sin más. Durante su enfrentamiento, Amanda le lanza un galón de gasolina a la serpiente y le explota la cabeza. Ah, pero agárrate porque ahora la anaconda tiene el superpoder de regenerarse. ¿Qué? 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 Sí, que se fumaron los escritores. Volviendo al campamento, el millonario Murdoch por fin se digna en aparecer para reclamar el suero. Una vez se lo entregan, se lo inyecta y después de 2 películas persiguiendo a la anaconda, donde decenas de personas perdieron la vida, Murdoch por fin es curado.
Sí, tantos problemas con la orquídea y la anaconda para terminar así. Mientras tanto, nuestros personajes huyen en un auto, pero otro mercenario vuelve a aparecer y recuerdan al rubio que Amanda conoció al inicio. Pues prepárate porque seguirá sin hacer nada. Quien sí hace algo es Jackson, que se enfrenta al mercenario en una secuencia barata de acción. Finalmente le activan una granada y lo arrojan con la anaconda y ambos explotan. Pero agárrate de tu tía que la anaconda se vuelve a regenerar, dejando las puertas abiertas para una continuación que, gracias a Dios, nunca llegó. Lo que sí llegó fue una película crossover con la saga de Cocodrilo, donde el CGI se fue aún más al tacho, pero esa la dejaremos pendiente para otro video. También hay dos películas fuera del universo de Anaconda, una especie de remake de la 1 para el mercado asiático y una comedia que, bueno, lo único destacado es el cameo de Ace Coop. Anaconda nació como un thriller de terror en la selva que supo destacar en los años 90, una película que sin pretender ser una obra maestra, logró convertirse en un auténtico clásico del cine. Lamentablemente no supo mantener la fórmula, factores como el desgaste de la franquicia y el propio declive que vivió el género de criaturas, terminaron por arrastrarla a una serie de secuelas totalmente olvidables donde lo único memorable para mal fue su pésimo CGI. Pero si hay algo que hay que reconocer de esta saga es el impacto que dejó en la cultura pop, popularizando a las serpientes como una amenaza real en la pantalla grande, convirtiendo a estos reptiles en un icono del cine de terror natural. Y bueno, con esto hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, yo me despido, un saludito y chao.